Ya estamos grabando la clase de hoy. Vamos a volver un momento a donde nos quedamos la clase anterior. Voy a guardar algo. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Si en algún momento se deja de escuchar o algo, me avisan. Eh, Estábamos estudiando cuándo podíamos decir que una forma era definida positiva o definida negativa. Y habíamos visto que si uno tiene una forma cuadrática sin términos mixtos, entonces uno puede saber si Q es definida positiva o no, mirando estos coeficientes. Para abrir la lista de la semana. Bien, bueno, tenemos Q escrita de esta forma que está acá. Entonces Q es definida positiva si, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es una condición suficiente ahí para que esta forma sea definida positiva? Buenos días, profe. ¿Sería que todos los A sub i j sean mayor que cero? Si todos los A, ya, déjame anotar aquí. En efecto, para que la forma sea definida positiva necesitamos que sea mayor que cero, todo vector distinto de cero. Y si en ese caso todos estos coeficientes son mayores que cero, entonces tenemos que la forma es definida positiva. Por otro lado, esta es semidefinida positiva si, ¿qué pasa? Sí, existen algunos coeficientes que sean negativos y otros positivos. Ah, ya, voy a anotar aquí. No exactamente. Exactamente. Eso también, a ver, déjame anotar, gallegos. David Gallego. Esa es una condición suficiente para otra cosa. Pero para que sea semidefinida positiva, recuerden cuál era la definición de semidefinido positivo.
¿Cuándo es Eh, semidefinida? profe, que Q evaluado en B sea mayor o igual a cero, ahí se define semi-positiva. Mayor o igual que cero. Bien, Ajá, una condición suficiente para que la forma que está escrita de esta manera sea semidefinida positiva sería, ¿cuál? que sea mayor o igual a cero. Que sea mayor o igual a cero, que haya algunos Todos los da sub. cero, algunos que Y, bien, perdón, algunos de estos pueden ser cero. Son mayores o sí, iguales que cero. No, y no todos van a ser cero. Para todo i igual a uno y desde 1 hasta n, con unos estrictamente positivos. Y cuando hablamos de una forma indefinida, si tenemos una forma presentada de esta manera, sin términos mixtos, mirando eh, los coeficientes de los términos, ¿cuál es una condición, cuál es una condición suficiente para concluir que esa forma es indefinida? Que existan coeficientes positivos y negativos. Que existan en efecto coeficientes positivos y negativos. Entonces, si tiene coeficientes, algunos positivos y otros negativos. En ese caso decimos que la forma es indefinida. Por supuesto, si queremos hablar de una forma definida negativa, eso simplemente como una forma positiva, positiva definida con signo menos. Entonces, eh, vimos también que en algunos casos pues, esto no es tan simple. En algunos casos uno no va a tener, la mayoría de los casos, no va a tener las formas cuadráticas escritas de esta manera tan nítida, es decir, sin los términos mixtos, sino que generalmente va a tener términos mixtos. Entonces, poníamos como ejemplo, fíjense, casi nunca, sí, casi nunca las formas cuadráticas están presentadas sin los términos mixtos, sin términos mixtos. De manera que decidir si tienen, si son definidas positivas o semidefinidas positivas o no son definidas, simplemente por observación de sus coeficientes, pues no va a ser posible a menos que la escribamos en forma diagonal, etcétera. En general, lo que vamos a tener son formas cuadráticas donde vamos a tener términos también mixtos, por ejemplo, una como esta. Tenemos la forma Q de B, que es 12x sub 1 al cuadrado, más 12x sub 1 por x sub 2, más 2x sub 2 al cuadrado, más 2x sub 2x sub 3, más 3x sub 3 al cuadrado. Esta forma, a primera vista, no sabemos si es positiva definida, eh, positiva, semidefinida positiva, semidefinida positiva, negativa definida, indefinida, no sabemos. Y lo que vimos, y lo hicimos al final de la clase pasada, fue que hicimos una completación
¿Y eh, qué podemos concluir al final de esta forma cuadrática? A ver, teníamos esta forma cuadrática. ¿Cómo podíamos tratar ese caso? Piense que tenemos un par de términos mixtos, es decir, términos donde aparecen productos cruzados de algún par de las tres variables. O sea, podríamos agruparles para luego de eso escribirles en forma de binomio y ahí analizar si son positivas o negativas. Exacto, lo que hicimos fue exactamente eso. Escribimos esta forma. No, este es sub 2, perdón. Y luego de agrupar y factorar, llegamos a esta igualdad. Entonces, claramente si con eh, esta formulación, para esta forma cuadrática, tenemos que q de x, y, z es igual a 0, pues tenemos que, primero, x1 al cuadrado debe ser igual a 0, por lo tanto, x1 debe ser igual a 0, luego tenemos que x1 más x sub 2 debe ser igual a 0. Todos estos sumados tienen que ser 0, porque son cuadrados, entonces son no negativos. Entonces tenemos que x1 más x2 es 0, si x1 es 0, esto implica que x sub 2 es 0, y por acá tenemos que x sub 3 al cuadrado también debe ser 0, lo cual implica que x sub 3 debe ser igual a 0, así que esta forma es ¿de qué tipo? A ver. Ah, perdón, la última persona que intervino no alcancé a notar quién fue. Si por favor se puede identificar. ¿Puede repetir? Eh, yo, profe, Luis Lap. Lab. Bien. Yo había intervenido antes también. Ok. Entonces, esta forma, ¿cómo es? Es semidefinida positiva. Mm, A ver, eh, piénsalo otra vez. Ciertamente, semidefinido positivo lo que quiere decir es que para todo vector, la forma vale, todo vector distinto de cero, la forma es mayor o igual que cero. Pero aquí tenemos algo más. La forma de entrada sabemos que es semidefinida positiva al menos, porque es una suma de cuadrados. La estamos escribiendo como una suma de cuadrados. Pero además estamos mostrando que si
Estamos mostrando que si el resultado de la forma es cero, entonces es porque su argumento debe ser cero. En otras palabras, que el único caso en el cual el resultado de la forma es cero es cuando el argumento es cero. ¿Y eso qué significa? En que su forma es definida positiva. A ver, no alcancé a ver Yumiuxi. Sí, Sí, profe, Carlos de Mux. listo. Voy a anotar aquí la intervención. En efecto, eso lo que quiere decir es que esta forma es definida positiva. Pero luego, de nuevo, haber tenido la forma en esta, escrita de esta manera, que nos ha permitido escribirla como suma de cuadrados, eh, de nuevo ha sido, bueno, completamos el cuadrado, qué sé yo, y determinamos que era definida positiva. Eso está bien, esa técnica la podemos usar, pero de nuevo no siempre vamos a tener esa posibilidad. Entonces, una manera de saber si una forma es definida positiva o no, si hacemos un poco de memoria con lo que hemos visto, es que si Q es una forma cuadrática y queremos ver si Q, forma cuadrática, es definida positiva o semidefinida positiva o indefinida, lo que podemos hacer mirando la observación que hicimos acá es escribir esa forma sobre una base que nos permita representarla como una matriz diagonal. Escribimos, o hallamos, mejor dicho. En este caso estamos trabajando en Rn. Hallamos una base de Rn donde Q se escriba como una matriz diagonal. Entonces, si hacemos eso y tenemos, eh, supongamos que B es una tal base, y tenemos un vector V cuyas coordenadas con respecto a esa base están dadas por el vector de componentes y1 hasta yn, este es el vector genérico. Tenemos entonces que si la representación de la forma cuadrática Q sobre esa base es diagonal, tengo cero en todas las componentes fuera de la diagonal, y en la diagonal tengo componentes B1, B11, B22 hasta Bnn. Entonces, en este caso, Q de B va a ser B11 por Y1 cuadrado, más B22 por Y sub 2 cuadrado, y así hasta Bnn por Y sub n al cuadrado. Y entonces, que Q sea definida positiva o semidefinida positiva o indefinida va a depender de los coeficientes B y I. Que Q sea cualquiera de estas alternativas, definida positiva, semidefinida positiva o indefinida, depende del signo
de estos coeficientes. Si todos son positivos, todos positivos, entonces Q es definida positiva. Si estos coeficientes son todos no negativos y algunos son cero, algunos cero, entonces Q es semidefinida positiva. Semidefinida positiva. Y si algunos son negativos y otros positivos, entonces Q es indefinida. Igual puede pasar que todo sea negativo, entonces en ese caso es definida negativa. Posibilidad que también habíamos visto antes. Entonces, uno se puede preguntar si esto siempre es necesario, si uno siempre tiene que representar la forma en una matriz diagonal, y la respuesta es que no siempre. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo eh, de cómo averiguar sin hallar la matriz diagonal, hallar la base sobre la cual U se representa diagonalmente. ¿Cuál es el signo de una forma cuadrática? Es decir, si es definida positiva, si es semidefinida positiva, si es indefinido, si es negativa definida. Vamos a considerar una matriz simétrica cuadrada, perdón, una matriz simétrica cuadrada de tamaño 2 por 2, genérica, en principio. Matriz de tamaño 2 por 2, simétrica cualquiera. Digamos que A es una matriz que tiene esta forma. Matriz A, B, de filas A, B, B, C. Esta matriz tiene asociada una forma cuadrática Q. ¿Qué forma cuadrática es esa que tiene asociada la matriz A? A ver. Sería ax cuadrado más 2bxy más cy cuadrado, donde el vector es xy. Perfecto. Voy a escribir esto como Q de xy. Q de xy es la forma ax cuadrado más 2bxy más cy cuadrado. Bien, entonces supongamos que, además, supongamos que A es diferente de 0.
Y yo quiero entonces ahora eh, reducir esta matriz, como he hecho anteriormente, a una matriz en forma diagonal utilizando operaciones elementales. Quiero tomar esta matriz ABBC y quiero hallar un par de matrices E traspuesta. Quiero hallar una matriz E, tal que el resultado sea una matriz diagonal. ¿Qué matriz podemos usar ahí? Bueno, aló, ¿escuchan? Creo que sí, que está conectado el audio, pero... Aló, Sí, sí, profe, pero no se me ocurre. claro, sí, le escucho. Que yo pensaba que no, que es que tenía un problema con el audio, que no los escuchaba a ustedes. Bueno, ¿cuál fue el procedimiento que empleamos en las clases anteriores? Voy a darle unos minutos, un par de minutos, eh, para que traten de recordar eso. Pero voy a pausar la grabación, porque si alguien la ve por 2 minutos viendo una grabación en silencio mucho tiempo. Ok. No sé, había dicho el compañero Lapo, si mal no recuerdo, que esta matriz E es la matriz 1 sobre menos, es 1 por menos B sobre A, y la segunda fila que tiene es 0, 1. Y estaba explicando de dónde salía para repasarlo, porque no está de más. Entonces, decía que como es distinto de 0, pues dividimos la fila 1 para A y C la restamos, cada por B, a la fila 2. Esto, evidentemente, al hacer eso, pasamos de la fila de la matriz A a esta matriz. La fila A queda exactamente igual, pero la fila 2, la fila A no, pero la fila 1 queda exactamente igual. Pero en la fila 2 por acá tengo B menos B, de 0. Por aquí tengo C menos B dividido para A. ¿Qué ocurre?
Ocurre que eh, esta, esta matriz, tal cual como la estamos presentando acá, no es necesariamente simétrica. De hecho, es simétrica solamente si la matriz original era simétrica, es decir, si B es igual a cero, pero si B es igual a cero, entonces es la matriz A0, 0, 0, 0. Así que para que esta matriz sea simétrica, esto es, esto acá es E traspuesto por A con E traspuesto la matriz que se obtiene tomando la matriz identidad y haciendo justamente esto, tomando la primera fila, se da igual, pero a la segunda fila se le resta la primera fila eh, dividida para A y multiplicada por B. Por aquí me queda menos B sobre A, aquí me queda 1. No sé, si nosotros queremos preservar la simetría, la operación elemental de fila que aplicamos al multiplicar a izquierda por esta respuesta, debemos equilibrarla, digamos, con una operación elemental de columna que se hace, que se obtiene multiplicando el producto E traspuesto por A por una matriz E, que es por supuesto la traspuesta de E traspuesta, que es una matriz de operaciones elementales en columna. O sea, al hacer esto, nos queda la matriz diagonal, ahora sí, por supuesto simétrica, A0, 0, de filas A0 y 0, C menos B cuadrado sobre A. Ya, permítame un segundo que hay algo que está pasando ahí fuera que tengo que ver qué es. Entonces, como decía, obtenemos esta matriz diagonal de filas A0, 0, C menos B cuadrado sobre A. Entonces, primero, notemos un par de cosas. Notemos, en primer lugar, que la componente 1, 1 de A es igual a la componente 1, 1 de este producto. La componente de coordenadas 1, 1, vamos a poner 140, ¿sí? No cambió. Pero por otro lado, podemos observar también que el determinante de E traspuesta, y en consecuencia el determinante de E, es igual a ¿qué cosa? ¿Cómo es el determinante de esas matrices? A ver, E y E traspuesta tienen determinante. Uno. 1. Exacto. Entonces, el producto de, ya, que participó fue Myler, ¿no? ¿Me equivoco? O sí, pues sí. Alcancé a ver, me alcancé a leer aquí que decía Myler. Bien, entonces, eh, eso quiere decir que el determinante de esta matriz diagonal es exactamente igual al determinante de A. No solamente lo podemos hacer por cálculo directo, sino que además el determinante de este producto E traspuesta por A por E es igual al determinante de E traspuesta por el determinante de A por el determinante de E traspuesta. Es el determinante de E igual a 1, esto es el determinante de A. Entonces, el determinante de esta matriz es igual al determinante de esta matriz A.
Y tenemos, por supuesto, que ese determinante es A por C menos B cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar, bueno, nombre a esto, sea delta, nombre, determinante de A, es decir, AC, no, determinante de A dividido por A. Es decir, C menos B cuadrado dividido por A. Entonces, C menos B cuadrado dividido por A, lo que tenemos que usar. Entonces, en esta nueva base, ya que estamos escribiendo la matriz de la forma como una matriz diagonal, la forma se puede escribir así. U la escribimos de esta manera. Es A por Y, C, X y Y. Bueno, aquí puedo usar Y1 y Y2, no importa. Tomando en cuenta que, en efecto, Y1 y Y2 son las coordenadas de cualquier vector genérico sobre la base que hace de Q una forma diagonal. Entonces, esto es A por Y1 cuadrado y por acá tenía C menos B cuadrado sobre A, pues C menos B cuadrado sobre A por Y sub 2 al cuadrado. Entonces, podrán observar que esto es exactamente A por Y sub 1 cuadrado más el determinante de A sobre A por Y sub 2 al cuadrado. Aquí ya yo tengo suficiente información como para saber si esta... A ver, aquí. Ok. Decía que tengo suficiente información como para saber si esta forma es definida positiva o no. Entonces, fíjense que depende de un par de cosas. Esta forma es definida positiva. U es definida positiva si A es mayor que 0 y delta, es decir, si el determinante de A dividido por A es mayor que 0. Entonces, tengo... Ups, que aquí esto está un poco inestable. Entonces, piensa que esto depende de dos cantidades, ¿no? Lo que tengo que tener acá, ya que A es mayor que 0, es que A sea mayor que 0 y el determinante de A sea mayor que 0. Estas dos cosas juntas implican que Q es definida positiva, ¿no? Ahí lo ven, ¿no? Bueno, entonces, observen que si uno tiene una matriz cualquiera, tamaño 2 por 2, si A, una matriz cualquiera, bueno, simétrica,
es una matriz simétrica cualquiera. Tamaño 2 por 2. Basta observar dos cosas. Basta observar. Uno, el signo de A. Y dos, el signo del determinante de A para saber si la forma cuadrática asociada es positiva definida o semidefinida positiva o indefinida. Basta con ver los signos de esas dos cantidades. O bien la componente 1, la componente 1, 1 y el signo de toda la matriz. Bien, esta observación que estamos haciendo acá, para el caso de las matrices simétricas tamaño 2 por 2, es fácilmente generalizable. Y al generalizarla, nos da un criterio que es de utilidad para decidir si una forma cuadrática es definida positiva o semidefinida positiva o indefinida o negativa definida. Fíjense, nosotros vamos a nombrar vamos a llamar el iésimo menor de orden K. Debería escribirlo un poco más grande. Está. Entonces vamos a llamar el iésimo menor de orden K de una matriz cuadrada componentes A y J de tamaño n por n. K tiene que ser menor o igual que n. A la siguiente submatriz. Va a ser la matriz A1, 1, K hasta A sub 1K. Y aquí hasta AK1 hasta AK sub K. Entonces, obviamente, el primer menor de orden K, el primer menor de orden 1 es A1, 1. Que lo ponen entre paréntesis para que se vea como la matriz 1 por 1 que es. Después tenemos el segundo menor de redundante aquí. No. Vamos a llamar el menor de orden K y ya. Hay un solo menor de cada orden. El menor de orden K decía esta matriz cuadrada. Entonces el menor de orden 1 es A1, 1, el menor de orden 2 evidentemente A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Después tenemos el menor de orden 3, es decir, acá A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2,
A3, 3 y así, bueno, pero ustedes tienen la idea. Al final llegamos a tener la matriz A, que sería el menor de orden n. Es decir, el menor de orden n, el menor de orden K de una matriz es esta submatriz, la matriz que está en la esquina superior derecha y tiene tamaño K por K. Este es el menor de orden K. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, el criterio al cual se puede generalizar, el que acabamos de deducir para matrices de tamaño 2 por 2, es el criterio de Silvestre. Silvestre, perdón, Silvestre. Estaba pensando, qué sé yo, en el gato. El criterio de Silvestre, que no es el gato que siempre está persiguiendo a Piolín. Tampoco Silvestre Stallone. Dice lo siguiente. Una forma cuadrática representada por una matriz simétrica representada por una matriz simétrica A, por supuesto, si es simétrica y cuadrada, es definida positiva si y solo si todos sus menores principales son positivos. Todos sus menores principales son positivos. Menores principales son estos que indicaba por acá. Faltó la palabra principal en la definición. Todo esto está acá. Entonces, como decía, esto es fácilmente mostrable. Y este se lo voy a dejar para que lo hagan por su cuenta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí realmente breve del criterio de Sylvester. Observen, por ejemplo, que esta, que es una matriz simétrica, tamaño 2 por 2, tiene como determinantes de sus menores. Primero, tenemos la componente 1, 1, que es positiva, y después tenemos el determinante de A. El determinante de A es 7 menos 4, 3 también es positivo. De A es positivo. Esta forma define la siguiente forma cuadrática, esta matriz. Define la forma
cuadrática Q de XY igual a X cuadrado más 4XY 7Y cuadrado. Entonces, esta forma cuadrática pueden cerciorarse mediante el sencillo procedimiento calcado del ejemplo justo al ejemplo anterior, que esta matriz se puede escribir entonces, se puede llevar una matriz en forma diagonal, multiplicando ambos lados por matrices elementales, a una matriz de la siguiente forma diagonal. Por aquí tengo que matriz 1, 0, 0. Fíjense, por acá teníamos último componente C menos B cuadrado sobre A, C es 7, B cuadrado por supuesto 4, ¿no? Y A es 1, entonces tengo 7 menos 4, y tengo 3. Esta matriz corresponde a esta matriz, esta matriz representa Q en la base formada por estos dos vectores. Vectores 0 y tengo menos B sobre A, es decir, menos 2, menos B sobre 2, 1. Y en efecto, esta matriz, esa matriz corresponde, ya que sus entradas son positivas, a una forma cuadrática definida positiva. Por otro lado, observen esta otra matriz. Tenemos la matriz 0, 1, 1, 7. Voy a llamarla B. 0, 1, 1, 7. Entonces, acá, la componente 1, 1 es exactamente igual a 0. No es 0, no es mayor que 0. Entonces, acá, si nosotros llevamos esta matriz a una matriz diagonal, vamos a ver que la forma cuadrática correspondiente sería 2xy más 7y cuadrado no es positiva definida. Incluso aquí nosotros podemos observar que de hecho esta forma es indefinida porque ustedes pueden, por ejemplo, tomar, a ver si y vale 1 y x vale 4. 4, 1. Ustedes evalúan Q. Entonces aquí tienen 8 más 7, 15 positivo. Pero evalúan la misma forma en el punto menos 4, 1. Por aquí tiene menos 8. ¿Sí? En 2, menos 4, menos 8 por 1, menos 8. Más 7. Y esto, por supuesto, es menos 1. Y esto es menor que 0. Entonces, como pueden ver, Q es no definida. Indefinida estaría mal.
Bien. Y eso viene, por supuesto, del hecho de que la componente 1, 1 es 0. Hay algo que no es trivial, que no vamos a hacer, pero es un hecho importante. Y es que del criterio de Silvestre uno puede también deducir que la positividad o no de los menores principales de una matriz que representa una forma cuadrática no representan, no dependen de la base que se escoja para representar la forma. Antes de continuar, ya son las 12:08. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algo. Si todo está claro. Si hay alguna cosa que quieran acotar, Profe, yo tengo alguna una observación. pregunta. Sí, dígame. Cuando yo ya encuentro la matriz diagonal, Ajá, habíamos dicho que si todos los elementos de la diagonal son positivos, es definida exacto. positiva. Si todos los elementos de la diagonal son negativos, entonces definida negativa. Sí, Tengo indefinida también, que si hay mezclados, no, negativos y ajá, positivos. ¿Qué sí. pasa si yo ahí mismo tengo ceros, tengo negativos y positivos? ¿Qué pasa si hay ceros? Bueno, si hay ceros pasa algo que es lo siguiente. Supongamos que todos son positivos menos uno o dos que son cero. ¿Qué forma tendría la forma cuadrática sobre esa base? Pues sería de esta forma, sería a1, 1 por x al cuadrado más a2, 2 por x al cuadrado y así, ¿no? Si yo tengo esta situación, a ver, hacer una raya acá, tenemos una forma cuadrática que en determinada base, voy a llamar esto B, se representa mediante una matriz diagonal. Ok, tenemos esta situación. Si todos son positivos, sabemos que la forma cuadrática es definida positiva. ¿Qué pasa si algunos son cero? Esa es la pregunta. Sí, sí, hay tanto positivos como negativos y Ok, también hay ceros. supongamos que no. Supongamos que algunos elementos de la diagonal son positivos. De la diagonal son positivos. Algunos son negativos y algunos son cero. Negativos y algunos son cero. Bueno, vamos a mirar un ejemplo concreto. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Vamos a suponer que tenemos esta forma cuadrática. Acá tenemos un menos 1, tenemos 0, 0, 0, 0. Acá tenemos un 2, 0, 0, 0, 0. Acá tenemos un 0 acá, 0, 0, 0. Acá, digamos, 1. ¿Sí? ¿Cuál es la forma cuadrática a la que corresponde esta matriz? Por aquí tenemos menos x al cuadrado. Vamos a poner menos x1. Más 2x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. Bueno, cuando lo aplicamos q a este vector, digamos, el vector 0, 0, 1, 0. Entonces, tenemos menos x1 al cuadrado, pero x1 al cuadrado es 0, más 2x sub 2 al cuadrado, pero x sub 2 es 0, más este x sub 4, perdón. X sub 4 al cuadrado, pero x al x sub 4 es 0. La suma de esos tres da 0. Y x sub 3, que sería 1, no aparece. Esto es 0.
De manera que no puede ser ni definida positiva ni definida negativa. ¿Sí? Pero veamos qué pasa con otros inputs. Si aquí le doy como entrada el vector 1, 0, 0, 0, evidentemente el resultado va a ser -1. Pero si le doy como entrada al vector 0, 1, 0, 0, entonces la entrada va a ser, perdón, este no es -1, este es, sí, -1. Si le doy como entrada al vector 0, 1, 0, 0, el resultado es 2. Entonces, en ese caso, está claro que va a pasar cualquier cosa. Para algunas entradas va a ser 0, para algunas entradas puede ser negativa, para otras entradas puede ser positiva. Entonces, ¿cómo sería esta forma? Pues, en este caso, ¿cómo? Definida positiva, definida negativa, indefinida, ¿cómo es? A ver, es desde luego no definida. Porque es positivo para algunos es negativo para otros. Que es la definición de no definida. Ya, profe, gracias. De nada. Bien, entonces vamos a tomarnos el receso de costumbre. Continuamos dentro de 5 minutos y un poco más, 12 y 14. Debe ser 12 y 14 con algunos segundos. De hecho ya 12 y 15. Bueno, continuamos a las 12 y 20. Bien, reanudando la actividad. Em, Quería dedicar un rato, por un lado, a mostrarles un tipo de descomposición para matrices que no está, puede ser útil para algunos cálculos, que no está en el programa ni nada, pero por otro lado también quería hacer algunos ejercicios y quería simplemente cerrar ya el tema hoy de las formas cuadráticas porque ya debemos entrar al tema de espacios afines. Nosotros tenemos, esta es la semana número 11 de clase, esta, número 5, tenemos 6 semanas contando esta. Y además hay 2 clases más que están pendientes, entonces, que hay que recuperar. Entonces eso me da un total de 6 por 3. Ya se fue 17 clases, 2, 19. Bueno, bastantes clases por delante todavía, pero de todas maneras hay que terminar el tema. Entonces, creo que lo más sensato es dejar a un lado esta descomposición y hacer algunos ejercicios, que siempre es una buena idea. Bueno, en primer lugar, veamos el primero. ¿Cuáles de las siguientes son formas cuadráticas? Quizá antes de hacer esto, sí me gustaría mencionar algo, pero
muy por encima porque pienso que puede ser útil. Una breve observación. Observación. Fíjense, si ustedes tienen una matriz A, es una matriz de tamaño, póngale, es una matriz N por K, digamos. Entonces, por supuesto, A, con no ser una matriz cuadrada, ni siquiera es una matriz simétrica. Las matrices simétricas son, por supuesto, cuadradas siempre. Bueno, uno puede hacer el producto de A traspuesta con A. Llama eso B. Entonces, note, esto creo que mejor digo más abajo. Okay. Acá, quizá un poquito más largo que ese espacio. Observen B traspuesta. B traspuesta es A traspuesta por A, todo traspuesto. Pero esta matriz B traspuesta ajá, A traspuesta por A es K por N. Tamaño no. Vamos a ponerlo de M por N simplemente. M por N. Sí. Entonces la traspuesta es N por M. Y A por supuesto es M por N. Entonces esta matriz es N por N. Esta sí la puedo transponer. Matriz cuadrada. A ver. También la puedo transponer, pero lo que quiero decir es que B traspuesta es A traspuesta por A, todo traspuesto. Y esto es igual a qué cosa. Nosotros sabemos cómo transponer un producto. Pues A traspuesto por A traspuesta traspuesto. Esto es A traspuesta por A. Porque es lo mismo, esto es B. Por lo tanto, la matriz A traspuesta por A es simétrica. ¿Sí? Y, por lo tanto, A traspuesta por A define una forma cuadrática. Recuerden que todas las matrices simétricas definen formas cuadráticas. Más todavía, esta matriz A traspuesta define una forma cuadrática en n variables. Piensa que si nosotros tenemos un vector cualquiera en Rn y este vector genérico, digamos, tiene componentes x1 hasta xn.
Un momento. Bien. Es que se me fue el hilo un momento, pero a ver, supongamos que B es un vector acá en Rn, genérico. Este vector, desde luego, tiene su vector de coordenadas sobre la base estándar, que es el mismo vector. Digamos que esto es x1, x2 hasta x sub n. Entonces, la forma cuadrática aplicada a Q, nosotros la podemos escribir así. Esto es el vector de coordenadas de B sobre la base canónica traspuesto por la matriz B mayúscula que teníamos arriba, es decir, A traspuesto por A, por el vector de coordenadas de el vector B sobre la base canónica, que es el mismo vector B, pero esto yo lo voy a escribir de esta manera. La matriz B era, recordemos, la matriz A traspuesta por la matriz A, la matriz B. Y yo lo que voy a hacer es sustituir ese producto en el lugar de B. ¿Por qué? Cuando sustituyo ese producto en el lugar de B, yo puedo aplicar asociatividad. El producto de matrices es, por supuesto, asociativo. Entonces, acá tengo el vector de coordenadas de B con respecto a la base E, el traspuesto por A traspuesta, por la matriz A, por el vector de coordenadas del vector B sobre la base E, que de nuevo es simplemente el vector, y mejor borro esto y después lo vuelvo a escribir, que es simplemente el mismo vector V. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen que eh, este producto es de una matriz que es de tamaño M por N. Hay una matriz de tamaño M por N. Recordarán. Era M por N. Por un vector en Rn. Entonces, acá tengo un vector que está tiene M componentes. Y ese vector que tiene M componentes, yo estoy haciendo el producto, si vemos de este lado, pues A si lo queremos escribir así, esto es simplemente la traspuesta de este otro vector. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de nomenclatura, todo lo que vamos a hacer, y recuerden que este V era un vector genérico. ¿Sí? Yo ahora voy a llamar a este producto Y, y voy a decir que sus componentes son Y1, Y2 hasta Y. En esta Y1, Y2 hasta Y, M sería en este caso. Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub M, fíjense que son simplemente combinaciones lineales de las variables que ya yo tenía. Y sub 1 hasta XM, etc. Y de acá obtenemos el Q de este V que está acá es simplemente
este vector traspuesto, como había comentado, por este vector y1 llegó hasta ym. No sé, observen que esto es y sub 1 al cuadrado, más y sub 2 al cuadrado, así hasta y sub m al cuadrado. De manera que esta forma es, al menos, semidefinida positiva. Es mayor o igual que 0. Semidefinida positiva. Pero, digamos, lo que sea acá es que si esto es 0, yo no sé si esto implica que esto sea 0. En general, no. Sí sé que si este vector es 0, implica que este producto es 0. Eso sí. Pero eh, otro, pues yo no lo sé. No sé si el hecho de que este producto sea 0 implica que eh, este vector v que estoy describiendo ahí va a ser 0. Así que, si bien la forma es semidefinida positiva, yo no sé si es definida positiva. Pero hay un caso en el que sí. En el caso en el que sí sabemos, es en el siguiente. En el caso en que A sea una matriz cuadrada, más todavía. En el caso en que A es invertible, tengo que es 0, si, solo si este vector es 0. Y entonces, en ese caso, A traspuesta por A me define una forma que es que es definida positiva. ¿Sí? Pero además A tiene que ser cuadrada en este caso, no sé si se dan cuenta. Entonces, fíjense, la conclusión a la que estamos llegando es que si A es invertible, entonces A traspuesta por A es definida positiva. Eso por un lado, pero por otro lado vimos más arriba que si A es una matriz cualquiera, de cualquier tamaño, del tamaño de por n, por ejemplo, entonces A traspuesta por A es también una forma cuadrática y es semidefinida positiva. Esto nos da una manera de, eh, de encontrar formas cuadráticas definidas positivas y semidefinidas positivas en caso de que necesitemos encontrar una. Interesante también porque recuerden que las formas cuadráticas están relacionadas con las formas bilineales. Entonces, cada forma cuadrática podemos obtener una forma bilineal y esta también es una forma, por supuesto, de producir formas bilineales. Pero ahora sí, ya que no, igual no voy a entrar en el tema este de la descomposición de Cholesky porque decía, yo preferiría hacer algunos ejercicios. Eh, no estaba en el programa. Vamos entonces a pasar a mirar algunos ejercicios y luego pues les enviaré una cantidad de ellos para que resuelvan por su cuenta. Bien, como ven, la observación anterior tenía como objetivo ese,
viéramos una forma de producir formas cuadráticas definidas positivas y semidefinidas positivas. Veamos el primer ejercicio. Uno sencillo. Y indicar cuáles de las siguientes son formas cuadráticas. X cuadrado menos 1, por ejemplo. ¿Y es una forma cuadrática o no? No, porque tiene un término independiente diferente de cero. Ok, porque hablo. En efecto, al ser una forma, una expresión, donde ciertamente es un binomio cuadrático, pero al tener un término independiente, deja de ser homogéneo, o sea, no es una forma cuadrática. No, porque contiene un término independiente. X y Z. ¿Qué podemos decir de una expresión de esa forma? Que no es porque debe cumplirse que phi de alfa de x, y, z debe ser igual a alfa cuadrado de x y z, pero que en este caso nos va a salir x cubo, alfa cubo. Ok, lo que ocurre, eh, diciendo eso de una manera como más formal, que esta expresión que tiene un solo término, ese término que tiene es cúbico. Entonces, la suma total de los grados de las variables que aparecen ahí es mayor que 2. No, porque es un término cúbico. O sea, al ser un término cúbico, pues es imposible que forme parte de una forma cuadrática, mucho menos que sea una forma cuadrática en sí misma. Y luego, una expresión de este tipo. Perdón, yo no sé quién fue el que intervino en la parte B. Si se puede identificar. Mayla, profe. Mayla, ok. C. Tenemos esta expresión x cubo menos y cubo más xy menos x menos y todo el cubo menos 3xy por x menos y cuadrado. Esa expresión. Yo creería que sí, porque al, al desglosar el término Ah, cúbico, está x menos y al cubo, se eliminaría con x cubo menos y cubo del inicio. Entonces, acá no hay que dejarse llevar por la primera impresión. Observemos que acá tenemos x cubo menos y cubo más x por y menos acá
tenemos que desarrollar este x menos y cubo. Si por aquí tenemos x cubo menos 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y cubo menos 3xy por x menos y. Entonces acá tenemos 3x cuadrado y más 3xy cuadrado y claro, porque son negativos, menos y cuadrado. Entonces en efecto tenemos x cubo menos y cubo más xy menos x cubo por acá más 3x cuadrado y menos 3xy cuadrado menos y cubo menos 3x cuadrado y más 3xy cuadrado menos y cuadrado. Y entonces acá eliminamos un montón de cosas donde están los términos cúbicos. X cubo elimina con x cubo, y cubo lo elimino con este y cubo que está acá. Aparecía negativo acá y aparecía negativo acá en el segundo 3. A ver, menos alternado a, porque este signo. Bueno, elimino x cubo con x cubo, y cubo con y cubo, después tengo otros términos cúbicos que son 3x cuadrado y aquí tengo menos 3x cuadrado y, se eliminan. Y tengo menos 3xy cuadrado, menos 3xy cuadrado, también se eliminan. Entonces, en consecuencia, los únicos términos que quedan son xy y y cuadrado, y los dos son términos cuadráticos, y no tengo términos independientes, entonces, en efecto, es una forma cuadrática. Aquí no había que dejarse llevar por la primera expresión, sino que había que desarrollar y luego operar. Otro ejemplo, menos trivial, otro ejercicio. Lástima, porque igual no va a quedar tiempo de hacer mucho. Otro ejercicio es el siguiente. Pregunto, ¿para qué valores de A resulta que la forma cuadrática x cuadrado menos axy menos a cuadrado y cuadrado es el cuadrado de una forma lineal? Tenemos una forma cuadrática que depende de A, la forma cuadrática x cuadrado menos xy menos a cuadrado y cuadrado. Y la pregunta es, ¿para qué valores es esta forma cuadrática el cuadrado de una forma lineal? ¿Qué cosa es una forma lineal, para empezar? ¿No? A ver,
¿Qué tendríamos que hacer aquí? Darnos una forma lineal arbitraria, elevar al cuadrado y después igualar los coeficientes. Ok, ¿qué es una forma lineal? Quiero escribir esto. Y cuadrado menos XY menos A cuadrado Y cuadrado como el cuadrado de una forma lineal, lo cual es, ¿qué cosa? A ver, Un alfa X por un beta Y. alfa X más un beta Y. Es lo mismo. Y es el cuadrado. Un polinomio donde, en efecto, cada término tiene, cada término es lineal y no tiene términos independientes. Pues lo que tenemos que hacer es justamente eso. Tenemos que desarrollar del lado derecho, igualar y ver bajo qué condiciones podemos tener tal igualdad. Por acá tendríamos alfa cuadrado, x cuadrado, más beta cuadrado, y cuadrado, más, tengo, a ver, alfa x por beta y por 2. Entonces por aquí tengo 2 alfa beta xy. Esta es mi forma cuadrática que obtengo al elevar al cuadrado mi forma lineal. ¿De dónde? Por aquí tengo entonces que eh, si quiero igualar el lado izquierdo con el lado derecho, alfa cuadrado tiene que ser igual a 1. Menos a tiene que ser igual a 2 alfa beta. Okay. Y beta cuadrado tendría que ser igual a menos a cuadrado. Creo que esto responde ya a la pregunta, ¿no? Entonces, podría beta cuadrado es menos a cuadrado. Entonces, creo que ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Para qué valores de A sería? Perdón, ¿puede repetir el último que dijo, profe? ¿Qué cosa? Lo último que preguntó. Que entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Para cuáles valores de A sería esta el cuadrado de una forma lineal? Claro. Únicamente con A igual a 0. Solo con A igual a 0. Si A es distinto de 0, esto ya no es posible. Entonces, solamente eh, esta forma cuadrática solamente es el cuadrado de una forma lineal. Cuadrática, solo es el cuadrado de una forma lineal. Si A es igual a 0. Es decir, si es x cuadrado. El cuadrado de la forma lineal, que es exactamente igual a x. Bien,
Em, yo no sé si va a dar tiempo de hacer otro más, no creo. Bueno, la verdad es que estos dos eran, yo he aprovechado de hacer algún otro que fuera un poco más duro, que sea uno, no sé. Em, Déjenme consultar el horario. Por cierto, a ver, si nosotros hemos cambiado el horario de tutorías de 4 a 6 los viernes. El viernes pasado yo olvidé poner la alarma del reloj y olvidé que habíamos hecho ese cambio. Así que llegué un poco tarde, hablé con alguien que estaba esperando y no sé si alguien más se presentó, pero voy a hacer algo. Voy a tomar algunos ejercicios y se los voy a dejar como tarea. Si, si alguien necesita discutir los ejercicios o algo, ya sería el viernes a las 4. Entonces, pues tienen unos días para ir pensando y trabajando en eso. Por el momento, yo voy a terminar la clase acá. eh, y mañana continuamos. Mañana me toca el Gebra 3. A nosotros nos toca el miércoles. El miércoles continuamos con eh, nuevo tema, que ya es el tema de espacios afines. Entonces, ya por los momentos eh, terminamos, terminamos por acá la clase. Preguntas, observaciones, etcétera. Profe, en un Sí, ejemplo de estos, ¿es necesario demostrar que en efecto es una forma cuadrática mediante la definición que nos dio o no? pero es que una forma cuadrática era simplemente un polinomio eh, donde todos los coeficientes tienen grado 2 y que no tiene términos independientes. De todas maneras, Entonces solo, pueden escribir la matriz, que es muy sencillo de escribirla. ya, profe. Entonces, la definición es esa. A ver, estamos hablando de la definición que dimos al principio. No. Simplemente eh, véanlo de manera simplificada sobre Rn y ya. No vamos a entrar en detalle. Hay un cierto grado, digamos, cierto nivel de formalidad que estaba usando que tal vez no era el más adecuado para este semestre. Entonces, vamos a trabajar de ahora en adelante de forma bastante más concreta. ¿Sí? Esto, por supuesto, incluye las formas cuadráticas. Bien, entonces, todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una excelente tarde.